¿Están buscando una consola pequeña y portátil, pero que a la vez tenga muy buena potencia? Les presento la TriMUI Smart Brick. Con 3.2 pulgadas de pantalla y la potencia suficiente para emular plataformas clásicas como Game Boy, Super Nintendo, Sega Genesis, Nintendo 64, Dreamcast, Arcade e incluso puede perfectamente con PSP. A diferencia de otras consolas chinas, esta tiene características que la hacen única, como botones traseros intercambiables o teclas especiales que cambian la disposición de los controles con un solo clic. Además, pueden adquirirla con una memoria llena de juegos y completamente configurada gracias a la empresa MHD. ¿Valdrá la pena por su precio? Lo veremos en esta review. Y en mis manos la consola. Es muy bonita y bastante adorable por su tamaño. La consola anterior de esta marca, la TriMUI Smart Pro, fue para mí la mejor consola calidad-precio del 2024. Y ahora llegaron con esta TriMUI Smart Brick con formato vertical. La consola me la envió la empresa MHD, así que les agradezco mucho su aporte. Como les comenté, la consola es muy pequeña. La estoy comparando con la Anbernic RG 40XX. La ventaja es que es muy portátil, entra en cualquier bolsillo. Además de este color blanco, la consola viene en 3 colores más. La calidad de materiales es excelente y el plástico y terminaciones son muy buenas. Incluso en la parte de atrás tendremos una zona de metal que no solo queda muy bien, sino que también sirve para disipar el calor de esta potente consola. También aporta peso para que se sienta mejor a la mano. Los botones son de goma conductiva, pero a diferencia de otras consolas, estos son súper suaves de presionar. La cruceta es tan suave que prácticamente no emite sonido. Como pueden notar, la consola no tiene análogos. Entonces, ¿cómo hacemos para jugar Nintendo 64, Dreamcast o PSP? Ya que estas usan mucho los análogos. Bueno, la solución que tiene esta consola está en estos botones. Estos pueden mapear funciones, entre ellos la de intercambiar el stick con la cruceta. De esta forma podemos intercambiarlos en tiempo real en cuanto lo necesitemos. Más adelante en el video lo veremos con más profundidad. En la parte de atrás tendremos los botones L1, L2, R1, R2, pero en este caso con la consola nos vienen varios botones para intercambiar. Entre ellos el transparente que estoy utilizando, otros de color rígido y unos incluso con otra forma. Por la parte de abajo tendremos jack 3.5 para auriculares, puerto de carga USB-C y el slot de la micro SD donde se almacenarán los juegos. Y también tendremos un segundo puerto USB-C, que este nos va a servir para transferir juegos a la consola sin necesidad de quitar la micro SD. La pantalla es uno de los mejores aspectos de esta consola. Tenemos 3.2 pulgadas con una resolución de 1024 x 768, lo que es una resolución bastante alta para una pantalla tan pequeña. Así que tendremos una excelente definición, como pueden ver. Y el panel, al ser IPS, tendremos excelentes ángulos de visión y buenos colores. El sistema operativo está basado en Linux y es uno de los más completos que he probado en consolas chinas. En este caso la consola me vino con el sistema CrossMix. Es una modificación optimizada del sistema original, pero es prácticamente igual al sistema original, solo que más optimizado. En la tienda MHD se puede conseguir la consola con una tarjeta con el sistema CrossMix, que además viene con muchos juegos. Más adelante haré un tutorial para instalar CrossMix en esta consola. Siguiendo con el sistema operativo, tenemos una sección de colecciones, donde veremos varios títulos agrupados por franquicias. El sistema también incluye la aplicación Moonlight, que nos va a permitir jugar remotamente a nuestra PC. También tenemos la posibilidad de cambiar la función de las teclas especiales
por defecto ya viene que el botón izquierdo intercambie la cruceta y el stick. También tendremos una aplicación para conectar la consola por cable a un PC y transferir datos. Tendremos una función de scrapper para descargar las carátulas de los juegos, función NetPlay para jugar online con amigos, tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth y podemos modificar todo aspecto de la pantalla: brillo, saturación, temperatura de color. Podemos también subir o bajar el brillo al RGB. El sistema operativo es completísimo, incluso trae varios temas para darle otro estilo y podemos descargar más. Bien, vamos a comenzar con las pruebas en juegos. Con consolas básicas de 8 y 16 bits no tendremos ningún problema en emularlas. Incluso la consola nos ofrece la posibilidad de hacer frame skipping. Las consolas de 32 bits funcionarán excelente. Como pueden ver, con PlayStation 1 va de 10. Incluso podemos correr Sega Saturn como con este Panzer Dragon. Con Nintendo 64 recuerden que les mencioné que podemos alternar el análogo con el D-pad solo presionando un botón. De esta forma puedo jugar perfectamente Mario 64 utilizando el D-pad. Esta funcionalidad es excelente para cualquier juego que requiera un análogo. Y en cuanto al rendimiento, funciona muy bien, aunque tendremos algún que otro glitch gráfico. En cuanto a Dreamcast, tendremos un rendimiento casi perfecto, aunque en algún otro juego tendremos caídas de FPS. Pero en general la experiencia es muy buena. En cuanto a plataformas arcade, Neo Geo, CPS 1, 2 y 3 funcionarán excelente. Nintendo DS podremos emular todo el catálogo sin problemas. También podemos ejecutar cientos de ports de juegos, como por ejemplo Half-Life, Stardew Valley, Sonic Mania, GTA Vice City y muchos más. Si la compran con tarjeta de memoria, van a venir varios de estos juegos. Y por último tenemos PSP, que podemos ejecutar gran parte del catálogo sin problemas. Esta consola, a diferencia de otras de su rango de precio, emula mucho mejor PSP. Y es que podemos correr God of War casi a la perfección a 30 FPS. Que otras consolas con este precio envidiarían poder correrlo así. Otro juego exigente como GTA Vice City Stories también funciona perfecto. En conclusión, esta es una consola muy especial, con características únicas como los accesos para cambiar entre cruceta y análogo, intercambio de botones traseros y un sistema muy completo comparado con otras consolas con Linux. Y además su potencia sobrepasa a la mayoría de consolas de este rango de precio, solo por el hecho que mueve mucho mejor PSP. Los links de compra los dejo en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Les mando un saludo, nos vemos.